¿Te has percatado de que Google está lanzando el modo IA? Es decir, tradicionalmente buscábamos en Google y nos salían diferentes páginas web donde podíamos pinchar en base al posicionamiento y todo eso. Ya hace un tiempo viene desplegando un nuevo resumen por IA, que en este caso ahorra mucho tiempo porque no tienes por qué estar pinchando en cada una de las webs, sino que te hace un resumen y básicamente te da la información que estás buscando. Pero esto va mucho más allá, porque Google lanza el modo IA completo, es decir, ahora tenemos un modo IA dentro del buscador de Google, en el cual lo que tenemos es básicamente un agente al que le podemos pedir lo que nos dé la gana. Vuelos. La verdad es que esto es un cambio brutal en lo que era el buscador tradicional de Google y desde luego es una declaración de intenciones. Mucha gente da por muerto a Google, mucha gente piensa que ChatGPT ya ha ganado la guerra, pero Google tiene recursos infinitos e ilimitados y si se le acaba venciendo no va a ser fácil porque viene con todo. Ha puesto toda la carne en el asador y en este vídeo vamos a ver lo que está preparando con Gemini 3 Pro, Gemini 3 Ultra y nuevas versiones que pintan espectacular, lo que ya se está desplegando, otras alternativas que tenemos a día de hoy por parte de Google y sobre todo lo que ya ha llegado de forma definitiva. Es decir, que en este vídeo vamos a repasar todo lo que está preparando Google, desde las últimas novedades que ya se han lanzado, las que están preparando para las próximas semanas / días y por otra parte lo que estamos esperando de cara al 2026. Por lo tanto, un vídeo muy completo de todo lo que está preparando Google. ¿Y qué pasaría si te digo que puedes llevarte uno de los últimos iPhone o un portátil totalmente gratis si resides en España y eres autónomo o tienes una empresa? Y es que sí, el Estado está dando 3.000 euros a todas las personas que soliciten esta ayuda siempre y cuando sea para digitalizar su empresa o negocio, de forma que puedes potenciar tu negocio de una forma brutal porque vas a poder aparecer en Google, tener tu propia web profesional y por supuesto un equipo en el que puedes trabajar sin tener que adelantar el IVA ni mucho menos. Y si crees que esto puede ser pues mucho papeleo o algo realmente complicado, nada más lejos. En menos de 2 minutos tienes relleno el Google Forms de la agencia Tivo para ayudarte en todo el proceso, que como siempre te voy a dejar link en descripción. Y es que me encanta promocionar este tipo de cosas porque de verdad pueden ayudar mucho a la gente que realmente lo necesite, así que ojalá que sea así y que te unas al programa. A partir de aquí voy a continuar con el vídeo. Y es que vamos a empezar por Gemini 3.0, que ya hay usuarios que la están probando en forma experimental. Todavía no se sabe fecha confirmada de lanzamiento, pero fijaros como aquí tenemos algunos posts tipo Dan Mac, que en este caso ya ponía esto, que es una cosa flipante. Y es que estamos hablando de un benchmark que se realiza para este tipo de inteligencia artificial y fijaros como un dato que hasta ahora más o menos iban cumpliendo por aquí, GPT-5 Nano, GPT-5 High está en este punto y Grok 4 Thinking está en este punto, y también vemos aquí Claude Sonnet que ha crecido un montón en las últimas fechas, pero lo flipante es que Gemini se coloca aquí. Esto es muy visual y es muy bestia. Esto apunta a los datos de que 3.0 de Gemini, en el caso Thinking, va a estar muy por encima de todo lo que hemos visto hasta ahora. Va a ser la herramienta de inteligencia artificial más brutal que se ha generado en la historia de la humanidad, o por lo menos eso apuntan los datos. Fijaros en este otro tuit de Chetaslua, otro famosísimo trabajador de esto, en el cual habla de cómo Gemini 3.0 podría estar imitando directamente un ecosistema completo, un sistema operativo bestia que lo ha generado de forma completa con Supine, con diferentes reproductores de vídeos. O sea, esto es muy bestia. Fijaros el potencial de programación del que estamos hablando. Yo pude probar cuando hablaba de Opal, una de estas opciones en las cuales había como una especie de, pues eso, sistematización que hablaba de sistema operativo, como que imitaba alguna especie de sistema operativo rudimentario, pero nada que ver con esto. Y de hecho es que tiene muchos vídeos al respecto en los cuales habla de este aspecto y está dando muchos datos de Gemini 3.0, o sea que no es que sea uno o dos aspectos, es que hay muchísimos. De igual forma que aspectos gráficos, fijaros en este otro benchmark que es como de una especie de Torre Eiffel, por así decirlo, y es brutal cómo lo mueve. Está arrojando datos muy por encima de lo que serían sus competidoras y por supuesto que con este potencial gráfico y si está generando sistemas operativos sencillos, tampoco vamos a decir que está aquí generando un sistema operativo muy complejo, pero funcional, trabajando y operativo, pues cómo no va a mejorar el desarrollo de páginas web. Fijaros algunas páginas web que ya se han creado con Gemini 3.0 Pro. Fijaros que aquí hablan de que es legendario porque ya te da una interfaz mucho más pro, no es como eso que sentíamos que era como una especie de Excel más o menos trabajado. Ahora de verdad se siente que la interfaz está pensada desde cero y esto es solo la punta del iceberg. Es que esto por supuesto que va a ir a más. Yo me puedo volver loco viendo este tipo de animaciones generadas con esta inteligencia artificial en la cual mueve miles de elementos, se habla de millones de tokens a la vez en los cuales va a poder trabajar de forma conjunta y lo que nos da es
lo que estáis viendo. Esto es básicamente una muestra del potencial, de cómo puede estar calculando en tiempo real millones y millones de círculos, de forma que aunque te alejes y aunque te vayas más para atrás, están todavía generándose de uno en uno. O sea, la cosa es bestial, la capacidad de procesamiento es muy loca. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, no se han hecho esperar las comparativas entre este modelo y el de GPT, es decir, lo que sería GPT-5 Pro, la última versión más potente que tenemos hasta la fecha. Fijaros en este vídeo del sistema solar, en el cual las texturas del sol son mucho más bestias, te da toda la información, la escala, todo se siente como mejor trabajado porque incluso hay sombras a la vez que va pasando la luna alrededor de lo que sería el sol, se va viendo las sombras, pero si lo mueves en 3D, esas sombras se adaptan a lo que sería el movimiento real. Es muy loco, y si esto lo comparamos a lo que nos ha entregado con el mismo prompt ChatGPT 5 Pro, pues vamos a ver que es una cosa mucho más sencilla. Te da básicamente las órbitas en un 2D sencillo, nos da la información, que está muy bien, que esto está increíble, pero es que las diferencias son bastante bestias entre un modelo y el otro. Y es que, como he dicho, lo que sería Google Gemini 3.0 base, modo Pro, modo Ultra, todavía no se ha desplegado de forma oficial. Se sabe que hay ya pues diferentes programadores que al final lo están utilizando básicamente para desarrollarlo, para darle más sentido, para resolver errores, y que se espera que para final de este año ya empiece a verse en formatos beta para también abrirlo a Google Studio y a diferentes plataformas que tiene Google para que lo vayamos probando. Y seguramente a principios de 2026 este modelo estará disponible para todo el mundo. Y lo que se espera es que tengamos los tres modelos, lo que sería Gemini 3.0 gratuito para todo el mundo, abierto, versión flash y lo típico, que el Gemini 3.0 Pro sea un poco lo mismo que ahora, es decir, que con el mismo precio, como $1,25 por millón de tokens de entrada y $10 por millón de tokens de salida, una cosa así. Y por supuesto el programa Ultra, en el cual aquí estáis viendo que ahora está de rebajas, 140 euros al mes, en el cual si se mantiene en dólares pues estamos hablando de $249 al mes, o los 280 euros prácticamente que cuesta aquí en España. Y lo importante es que esto también integraría Google Veo, Google Imagen y Google Flow, es decir, una suite mucho más completa de inteligencia artificial por parte de Google, para que así también pueda generar vídeos más largos, más pro, porque este tipo de vídeos mantienen la dinámica y la estética para que puedas generar una escena más complicada, más completa también. Así que todo esto estaría integrado en este programa, y como digo, vería la luz a principios de 2026, y que ya se está dejando ver y que ya está dejando benchmark muy bestias. Y sinceramente, y esto es una locuración totalmente mía, viendo que ChatGPT no está diciendo nada y llevamos 10 días de filtraciones muy bestias por parte de que Google Gemini 3.0 va a ser épico, pues aquí se me ocurren dos cosas: o que ChatGPT esté muy segura de que Google no tiene nada que hacer y que ellos van muy por encima, o que sí, que no tengan nada con lo que contrarrestar y que estén básicamente esperando a ver cómo contraatacan esta nueva inteligencia artificial de Google, porque pinta brutalmente bien. Y como digo, esto está en las próximas semanas, meses, pero algo que viene ya, algo que vamos a tener ya en los próximos días, es la versión de Google Veo 3.1. Es decir, también hay filtraciones en las cuales se ha filtrado en lo que sería la Google Cloud Console, la consola de trabajo de Google, por así decirlo, en plan en la nube, en la cual ya se puede leer en el código Google Veo 3.1. Y por si esto fuera poco, en Wave Speed AI ya lo tenemos disponible en formato lista de espera, para que así lo podamos ver, y ya tenemos algún modelo de prueba en el cual pues hacen vídeos de este estilo, en el cual lo que vamos a ver es la generación de imágenes de Google Veo 3.1, que sobre todo nos aporta mejoras en el rendimiento del contenido. Fijaros que en este vídeo el prompt es sencillísimo: dos personas en una entrevista de Nueva York, en el cual esto es el diálogo, y lo hace perfecto. Te da 8 segundos, sigue manteniéndose esa limitación de los 8 segundos, pero es mucho más rápido y mucho más potente. Y como digo, ya está en fase de lista de espera, por lo tanto ya se está también desplegando de forma oficial. Y también podríamos hablar de especificaciones un poquito más técnicas. Fijaros que aquí Marquee nos habla de una resolución de 1080p, un precio de $3,2 por vídeo y una nativa, o sea, una generación nativa con diálogo, perdona que lo estoy traduciendo a la vez que lo leo, y en este caso podríamos incluso generar vídeos de 1 minuto, dependiendo, como decía, de las versiones de pago, y esto hablando de Wave Speed. Por supuesto que también tenemos algún que otro vídeo en el cual este Google Veo 3.1 parece que va a acabar con Sora 2, y acaba de lanzarse y parecía que era brutal, pero es que esto no para, es que parece que ChatGPT lanza una cosa y al día siguiente Google ya está contraatacando con algo mucho más bestia. Yo entiendo que tienen este tipo de cambios ya preparados y ya trabajados. Fijaros qué clase de vídeos más locos. Por lo tanto, sí, Google viene a tope
con Gemini 3.0 en versión Ultra y también con la generación de vídeo y la generación de imagen gracias a Imagen 4, gracias a Veo 3.1 y va a dar también diferentes saltos, pero como digo, estos son ya, estos están encima de la mesa. Pero bajando todavía más a tierra, tenemos cosas que ya se han desplegado, es decir, ahora mismo ya en Google AI se ha publicado diferentes novedades como esta, en la cual Nano Banana ya está disponible de forma oficial y completa en Google AI Studio y que ya podemos cambiar los aspect ratios, lo que son las relaciones de aspecto. Es decir, tú hasta ahora lo que podías hacer era pedirle una imagen y te la daba en el formato que te daba y punto, pero ahora se la puedes pedir de 21 novenos, se la puedes pedir de 16 novenos para adaptarla a una pantalla, para adaptarla a un banner. Vamos, en definitiva, que la tengas en la relación de aspecto que tú desees. Fijaros que le he pedido esta foto en 16 novenos, un perro delante del Coliseo Romano, y me ha dado precisamente eso. Es que esa es la gracia, que ahora mismo pues vamos a poder adaptar lo que nos dé la gana en diferentes grados, 21 novenos, 4 quintos, 5 cuartos. Hay un montón de nuevas relaciones de aspecto, así que esto es un salto bastante bueno y de igual forma que es una versión definitiva, que ya no está como en pruebas como teníamos antes. Si ya era bestia, pues ya lo han desplegado de forma completa y 100% liberada. Y termino el repaso de todo lo que está trabajando Google con dos noticias bastante rápidas y sencillas. Una, que ya han desplegado también diferentes opciones en Notebook KLM, lo que es una de las inteligencias artificiales de Google para mí más brutales, en las cuales le das tú las fuentes que quieres cerrar y a partir de aquí todas las preguntas que le quieres hacer. Pues ahora le puedes hacer preguntas del tipo quiero que te enfoques en un aspecto educativo para que sea pues algo totalmente académico, y en ese caso se va a adaptar a diferentes condiciones que tú le vayas pidiendo, así como configuración más sencilla y más pura del día a día, como poner el modo oscuro si te apetece o poner el modo claro si te apetece. Están trabajando, como digo, en este tipo de pequeños cambios, pero que dan un aspecto mucho más pro. No todos los cambios de los que hablamos van a ser cambios en la inteligencia artificial estructural, sino que muchas veces es en esa interfaz y en esa forma amigable de presentarnos la información. Y por último, el 9 de octubre lanzaron Gemini Enterprise, pensado directamente para empresas. En este caso no lo he podido utilizar mucho porque está sobre todo muy pensado para eso, para que te mande el mail con Gmail de por medio, es obvio, o que te trabaje también algún archivo en Drive, algo que seguramente acabará llegando al resto de los mortales, pero que a día de hoy se está centrando simplemente la gente que tiene la suite completa de Google, que en este caso también es un paquete que vendían directamente a empresas. Pues ahora han incluido ese Gemini Enterprise para todos esos servicios, para todos esos usuarios que ya tenían el servicio premium de business de Google. Aquí veis que integra, por supuesto, el Notebook KLM del que hablaba antes, Gemini y, por supuesto, toda la suite, en este caso, tanto de las reuniones por Google Meet, como el Gmail, como Google Docs, es decir, una suite muy completa y muy bestia para todos los sistemas básicamente laborales que contratan los servicios de Google. Y este era el repaso de todo lo que está trabajando Google. De verdad, si no quieres perderte nada de lo que vamos a traer, te recomiendo mucho que le des a suscribirte, que actives la campanita, porque estoy de lleno metido en este mundo y cada día flipo más. No me gusta tampoco daros mucho la tabarra con todo lo que se está haciendo. Podríamos hablar de Comet, que como he dicho también está dando saltos muy bestias, Perplexity, diferentes compras que se estipulan en el cual Amazon seguramente se acabe aliando con Cloud. Hay muchas noticias que podríamos meter en este mundo de la inteligencia artificial que está muy vivo, pero cuando traigo un vídeo es porque realmente creo que merece la pena y porque hay cambios realmente interesantes para comentar. Así que si no quieres perderte los cambios más importantes, ya sabes que aquí te puedes suscribir y vernos en muchos más vídeos. Ojalá que sí, que nos veamos en el próximo. Hasta luego.